¿Qué es ser cristianos hoy? No hace 50 años o hace 10 años, sino hoy, aquí en nuestro país, en Paraguay. Vamos a hablar sobre qué significa, qué es ser cristiano en este momento. Así que, muy pronto, aquí en este tu programa, Hijo del Reno. Muy buen domingo para todos. Bienvenido de vuelta a este episodio de Hijo del Trueno, tu programa que se emite todos los domingos en vivo y en directo desde la parroquia San José Obrero de Asunción, Paraguay. Tu programa que siempre estamos con temas muy interesantes, temas actuales, que lo hacemos mediante la intervención, mediante la protección de que nuestra queridísima Madre, la Virgen María, en la advocación de la Virgen de Cacupe. También nos acompaña siempre el San Miguel Arcángel, que siempre está con nosotros defendiéndonos de todo. Hoy en este programa vamos a estar, voy a estar solo porque Derly está justamente en un momento muy interesante con su hijo, que es la renovación de su fe. Así que le deseamos a Derly y a mi sobrino Emanuel, a mi sobrino y también a mi ahijado, que hoy pase un excelente domingo y renovando su fe en la Eucaristía, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos interesantes temas hoy que vamos a compartir con todos. Acuérdense de que pueden escribirnos a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla, en donde después del segundo bloque vamos a estar leyendo sus mensajes, comentarios, sugerencias, porque este es un programa que se emite en vivo. Así que vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que como siempre lo hemos, desde que iniciamos este programa, hacemos en dos bloques. El primer bloque que es la vida de un santo que durante la semana se haya destacado, ¿verdad? Que tenga que ver con nuestro tema. Y el segundo bloque es el tema en sí, el tema más fuerte de nuestro programa. Hoy, este domingo, vamos a recordar a un santo que recuerdo que en el seminario había un compañero que era su santo patrono, que es Santo Domingo, no, perdón, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, es un santo que, aunque ustedes saben, ¿verdad?, que es franciscano, había sido, él empezó siendo agustino. Así que vamos a ver su vida un poco. Su nombre de bautismo, o sea, su nombre real era Fernando. Nació en Lisboa, por lo tanto era un lusitano. Nace en una familia noble en el año 1195. Se supone, o sea, según las crónicas y de su vida, nace un 15 de agosto, día de la Fundación de Asunción, día de Nuestra Señora de la Asunción, justo 15 de agosto de su cumpleaños. Y a los 15 años ya entra él en la orden de los canónicos regulares de San Agustín. O sea, él era agustino al empezar su vida consagrada. Se prepara para el sacerdocio y en Portugal, en Coimbra, en el monasterio de la Santa Cruz. Y es ordenado a la edad de 24 años. Tenía ya cuando él es sacerdote, bien jovencito, ¿verdad? Dirigido hacia la carrera de teólogo y filósofo, que es donde más se centra sus estudios. O sea, si hay alguna persona que ya conoce la vida de San Antonio de Padua, sabe que es un doctor de la iglesia. O sea, era un hombre bastante de ciencia, ¿verdad? Pero él, pese a que es agustino y se dedica a los estudios, él siempre desea una vida un poco más severa, ¿verdad? O sea, más severa en el sentido de más entrega, que sea más acorde a todo lo que era su vocación. Él necesitaba más desprendimiento. Y justamente, para que vean cómo es la providencia de Dios,
estalla justamente una convulsión ahí en Italia, en donde en esa época, acuérdense de que él era contemporáneo de San Francisco de Asís. Entonces, en esa época los franciscanos envían unos franciscanos a hacer misión en Marruecos y justamente ahí fallecen torturados y asesinados 5 de estos misioneros. ¿Qué pasa con eso? Estos misioneros vuelven y se le entrega su cuerpo y justamente ahí en la parroquia donde él está, él recibe y él se siente conmovido y sorprendido por lo que él estaba viendo, ¿verdad? Y ahí él se dio cuenta de que a la pucha, están dando su vida, están siendo mártires y eran franciscanos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nace una vocación de San Antonio de Padua, o sea, su verdadera vocación. Y deja él a los canónicos agustinos para seguir las huellas de San Francisco, movido por ese hecho de estos mártires que habían llegado y que habían muerto, ¿verdad? En Marruecos y que habían llegado en su parroquia. Él ahí, entonces, él madura una fuerte llamada a la misión, o sea, de ser misionero. Y con este ideal, él parte también justamente para Marruecos. O sea, imagínense, en donde hay ahí la necesidad, ahí él se va. Pero justamente contrae una enfermedad y se ve obligado a un reposo forzado. Él empezó justamente a su salud a deteriorarse, ¿verdad? No puede predicar, no le queda otra cosa más que volver a Lisboa. Pero una tormenta lleva a la nave que está embarcado hasta las costas de Sicilia. Antonio, en ese momento, se cura. Estamos hablando del año 1221 y él ahí llega a Asís, donde Francisco había convocado a todos sus hermanos. Era la primera reunión de los más grandes franciscanos. Creo que eran 3000 franciscanos que se habían reunido en una... tiene su nombre ese hecho, capítulo creo que se llama, ¿verdad? El capítulo general. Capítulo general. Pero ese capítulo, Arnaldo, creo que tenía un nombre especial. Creo que era justamente lo mismo pasado estábamos hablando de eso, el Pirí, ¿verdad? Bueno, el Pirí, que es una estera, que en español para nosotros el Pirí, que nuestro amigo Carlos Cubilla justamente nos enseñó. Gracias, Carlosito, por me hiciste acordar, ¿verdad? Bueno, ese capítulo, el primero de los grandes franciscanos que reunieron a 3000, se llamaba el capítulo de la estera porque la mayoría, si no la mitad y más de los franciscanos, durmieron en estera nomás, tipo en Pirí, nomás ahí en el suelo. Y ahí él se fue, Antonio, y le escuchó por primera vez a San Francisco así. Dice que, ¿verdad? En esa ocasión se fue él y se quedó impresionado al conocerlo en persona, ¿verdad? Dice que el encuentro fue bastante sencillo entre estos dos santos. Antonio entonces ahí fortalece su elección de seguir a Cristo en la fraternidad franciscana y se identifica con la pequeñez de San Francisco, de la orden franciscana. ¿Qué pasa ahí? Entonces él le pide a San Francisco, dice que se encuentran, me imagino que habrá sido un encuentro entre santos, ¿verdad? Le pide para ser enviado también como misionero y le envía Francisco a la Romaña, al retiro de Monte Paolo. Y aquí se dedica sobre todo a la oración, la meditación, a la penitencia y a los trabajos humildes. Ya después, en septiembre de 1222, Antonio es enviado a predicar a Forli. Y aquí se revela su talento, la palabra. Acuérdense que San Antonio de Padua tenía una lengua prodigiosa. De sus palabras dice que emergen la profunda cultura bíblica y la sencillez de su expresión. O sea, él hablaba con un conocimiento único, dice. Creo que había un sacerdote que una vez que yo le escuché en una misa que decía de que si en la época de San Antonio de Padua se perdía la Biblia, dice que él podía haber escrito de vuelta toda la Biblia de memoria. Dice que tenía un don de la palabra y del conocimiento de la escritura único en su época, ¿verdad? Charlie, Señor, una preguntita. sí, Agustino dijiste que empezó siendo, ¿verdad? Sí. Siendo Agustino. Sí. Esa es la congregación del Papa León, ¿verdad? el Papa León creo que es Agustino. Agustino, Sí, ¿verdad? sí, tenés razón. Y El si Papa no León. me equivoco, los agustinos, esa es la característica, la parte teológica, la parte Sí. central, esa es la parte de la congregación, ¿verdad? Así Por es. ahí entonces esa facilidad de San Antonio, que habías dicho que tenía esa facilidad de las palabras, facilidad del
la parte Sí, teológica, ¿verdad? yo creo que habrá De la absorbido gran raíz. parte de ese amor hacia la lectura y de parte de los agustinos. Yo creo que sí. Y que se haya justamente desarrollado también, ¿verdad? Porque acuérdense que no solamente es estudiar, sino también tener el talento, ¿verdad? Dios da los dones a quien quiere, ¿verdad? Pero es cierto, muy buen dato, gracias Arnaldo. Dice que al año de eso, ¿verdad? Después en Bolonia se vuelve el maestro de teología para los que son frailes franciscanos que están en formación. Es el propio San Francisco quien le hace este encargo. Dice que en una carta en la cual le autoriza la recomendación, recomendándole que no se descuide en la oración mientras está enseñando. Eso es muy interesante. Los estudios siempre tienen que estar acompañados de oración, o sea, no solamente el conocimiento humano es lo que vale, sino también el acompañamiento espiritual. Ahora, en Padua, por los talentos que muestra puesto al servicio del reino de Dios, Antonio, a la edad de 32 años, es nombrado superior de la fraternidad franciscana del norte de Italia. En ese encargo dice que no escatima sus visitas a los numerosos conventos bajo su jurisdicción y abre numerosos nuevos conventos. Mientras continúa él predicando y arrastrando grandes multitudes, pasa muchas horas, dice, en el confesionario y se reserva momentos para él, ¿verdad? Para retirarse en soledad y orar. Dice que elige el vivir en Padua, de ahí viene justamente su nombre, Antonio de Padua, ¿verdad? Y en la pequeña comunidad franciscana de la iglesia de Santa María Mater Domini. Creo que Santa María Mater Domini, si no me equivoco, Arnaldo, es Santa María Madre de Dios, ¿verdad? En latín, Mater Domini, sería Madre de Dios. Y a pesar de ausentarse por periodos breves, establece con la ciudad un fuerte lazo, prodigándose en favor de los pobres y contra las injusticias. Dice, será en Padua, en la pequeña comunidad franciscana de la iglesia, que es donde él escribe sus sermones. Eso está, si la gente quiere más conocer acerca de las obras de San Antonio de Padua, es importante recordar que él tiene obras escritas, en las cuales nosotros podemos leer de primera mano, ¿verdad? Lo que él pensaba y qué es lo que él escribía. Entonces, su libro se llama Sermones de San Antonio de Padua. Acuérdense también, por ejemplo, el Santo Cura de Ars tiene montones de sermones muy buenos que sirven también para que nosotros podamos ahondar en la vida de los santos. Bueno, seguimos. El sermón de la Cuaresma, por ejemplo, del año 1231, es considerado su testamento espiritual, en el que se debe incluir su amorosa dedicación por horas y horas a la confesión. Dice que celebrada la Pascua, Antonio, que ya tiene bastante problema de salud y está bastante deteriorado por las fatigas, consiente retirarse por un periodo de convalecencia con otros hermanos y acepta la invitación a un retiro y meditación en Campo San Piero, a pocos kilómetros de Padua. Pide que le sea adaptado un pequeño refugio sobre un gran nogal, que es un árbol, ¿verdad? El nogal creo que es el árbol de la nuez, ¿verdad? Un árbol grande, frondoso, de árboles, de troncos muy grandes. Y ahí dice que él se sube en ese árbol para pasar las jornadas en contemplación, dialogando con la gente sencilla del lugar y volviendo a su retiro al anochecer. He aquí, en ese lugar, dice que es donde él tiene la visión del niño Jesús. Si ustedes recuerdan, si alguna vez han visto la estampita de San Antonio de Padua, que es esa, la tiene siempre al lado del niño Jesús. Bueno, dice que él tiene esta visión el día 13 de junio y justamente que tiene esta visión de que la gente le vio, porque él estaba ahí en su lugar de oración y dice que de repente vio que brillaba algo en donde él estaba. Y la gente se acercó a ver y dice que él estaba tipo en éxtasis al lado de lo que era el niño Jesús. Un milagro, que la gente vio eso. Por eso se le representa siempre al lado del niño Jesús.
Ya después, un tiempo después, dice que le viene un gran malestar, una enfermedad, y dice que él tiene la visión de su muerte. Él ya sabe que su hora ha llegado. Imagínense, tiene el don también de saber cuándo va a morir. Si tuviéramos eso, vamos a estar mejor preparados para las cosas, ¿verdad? Es importante eso, saber cuándo nos va a llamar el Señor, está siempre preparado. No sabemos cuándo. Dice que cuando sabe que ya está por llegar su hora, dice que pide que le lleven a morir a su ciudad, a Padua. Es transportado en un carro de bueyes, pero llegando a Arcella, pequeña aldea que está cerca de esa ciudad, dice que ahí él fallece en el camino, murmurando la palabra a mi Señor. En deuda con San Agustín, en el pensamiento, Antonio conjuga de forma original mente, corazón, búsqueda de la especulación y ejercicio de la virtud, estudio y oración. Es considerado doctor de la iglesia y en Padua se lo llama simplemente el santo. Dentro de lo que es San Antonio de Padua, ¿verdad? San Antonio de Padua tiene muchas anécdotas milagrosas que ocurrieron durante su vida. Por ejemplo, dice que él, su lengua era tan, era prodigiosa, sería la palabra, ¿verdad? Para su predicación, de que se fue en un pueblo, dice que nadie quería escucharle a él. Nadie, ¿verdad? Todos le rechazaban, ¿no? Acuérdense que los franciscanos estaban recién tratando de expandirse en ese momento. Y como nadie no quería escucharle, dice que se fue en un río y empezó a predicar a los peces en una ciudad italiana, ahí cerca, ¿verdad? Dice que se dirigió a la orilla del río y comenzó a predicar. Y según los testigos que estaban cerca de ahí, cerca de lo que él estaba viendo, dice que los peces salieron del agua y se agruparon así como para escucharle atentamente a San Antonio mientras él predicaba. Los peces salieron. Hay una imagen ahí que puse. Sí, hay una imagen que conmovía por el prodigio. Dice que muchísima gente que le vio hacer eso y vio a los peces se convirtieron después de eso a la fe. Uno de los hechos milagrosos de San Antonio. Otro, ¿verdad? El corazón del avaro. Este también. Este es. El corazón del avaro. Este es otro hecho milagroso de San Antonio de Padua. Dice que en una ciudad X de Italia, dice que falleció un hombre que era muy rico, que tenía mucha plata, ¿verdad? Pero de que era muy avaro. O sea, todo el mundo le conocía porque era avaro. O sea, tenía mucho amor hacia el dinero. Y en la predicación fúnebre, dice San Antonio, dice que afirmó que el corazón del hombre avaro no estaba en su cuerpo, sino que estaba en un cofre del dinero. Y le dijo, él no va a ser bendecido, a él no se le va a dar la extrema unción. Entonces todo el mundo se sorprendía, así, ¿cómo no? No, porque el corazón del hombre avaro, su corazón no está en Dios, está en su dinero. Entonces, no puede ser, dijeron la gente, sí, y si no me creen, revisen su cofre de dinero, decía. Y dice que al abrir el cofre de dinero que estaba al lado del muerto, que era avaro, encontraron ahí su corazón, dice que latiendo. Increíble, y frente a toda la gente. Hubo muchísima gente que vio este hecho y evidentemente la gente se arrepintió y se convirtió a la religión católica después de ver este hecho milagroso de San Antonio de Padua. Imagínense, abrir así y ahí ver el corazón. No sé, creo que es algo bastante sorprendente, ¿eh? El tercero es el que ya conocemos. El niño Jesús en sus brazos, en el cual varias personas lo vieron estando en éxtasis con el niño Jesús abrazando mientras él estaba rezando. Dice que le acariciaba y le besaba al niño Jesús mientras él estaba abrazando. Esto también es conocido y por eso a él se le conoce más en las estampitas. Cuarto, también muy conocido, el milagro de la mula. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que en una ciudad
dice que la presencia real de Cristo en la Eucaristía era un motivo de incredulidad para un hombre que tenía una estancia, tenía animales, ¿verdad? Y le dijo, nadie nos va a creer que en la hostia, en la Eucaristía, está el cuerpo de Dios de Cristo, le dijo. Entonces, dijo, claro que sí, le dijo San Antonio de Padua. Entonces, demostrame de la siguiente manera, le yo te voy a creer de que el cuerpo de Cristo, o sea, de que Jesucristo está en la hostia, si haces de que mi animal que va a estar 3 días en ayuna y ya va a estar va a estar muerto de hambre mi burro, y yo le voy a poner su avena preferida y al lado le voy a poner la hostia, vos le vas a poner. Y si el animal no quiere comer después de 3 días de ayuna, yo me hago católico y me convierto. Dice que ocurrió eso de que justamente después de los 3 días, San Antonio dice que estaba celebrando una... ¿cómo se llama, Arnaldo, cuando la gente pone la Eucaristía para adoración perpetua? En el custodio. Sí, pone el custodio y estaba haciendo una bendición con la custodia, ¿verdad? Sí, normalmente en Corpus Christi, por ejemplo, suele salir el custodio y recorre la ciudad. Sí, yo creo que lo más probable es que haya sido una fiesta de Corpus Christi, porque según la historia dice que San Antonio estaba rezando justamente con el custodio en la mano, cuando de repente aparece el personaje este que no creía, dice que aparece con el burro y le dice, padre, aquí está el burro, a ver, decime, demostrame, y dice que sale San Antonio con la custodia en sus manos, dice, y el campesino pone al burro de un lado con la avena y el otro lado San Antonio, y San Antonio le dice lo siguiente, creo que animal, tú que eres hijo de, a ver, creo que acá tengo, a ver, una palabra... no tengo acá. Bueno, lo que sí que San Antonio le ordena a la criatura. Aquí está. En nombre y virtud de tu Creador, yo, aunque indigno, traigo en mis manos, te ordeno, pobre animal, que vengas sin demora a inclinarte humildemente delante del Rey de Reyes. Es necesario que esos hombres reconozcan que toda criatura debe someterse al Dios Creador y que todo sacerdote católico tiene la honra de hacer descender sobre el altar. Al mismo tiempo que dice que se le ofreció la avena a la mula, que estaba muerto de hambre, y el animal, sin atender a la avena, se fue y se postró y se inclinó delante de la custodia, frente a miles de personas que estaban justamente y que conocían ese desafío. Obviamente, después de ese milagro, mucha gente se convirtió de vuelta a la iglesia católica. El último milagro, la restitución del pie de un amputado. Dice que un joven se había arrepentido porque se había discutido con su mamá. Entonces el muchacho, en plena discusión con su mamá, le propina una patada a su mamá, enojadísimo, ¿verdad? El tipo airado con su mamá y le da una patada. El tipo se arrepintió obviamente de eso, por lo tanto se fue junto a San Antonio de Padua y se confesó. Y le dice, mira, yo esto hice, con mi mamá, estaba muy nervioso, y le patea a mi mamá. San Antonio dice que le dice, el amor hacia una madre es sagrado. Este tipo de cosas incluso debería de ser amputado a la pierna que hace eso. Pero le dijo con el sentido de que estaba muy dolido San Antonio por lo que le había pasado. ¿Qué pasó? Este joven, conmovido por la palabra del santo, dice que le llegó tan profundo, dice que se fue a su casa y agarró un machete y se cortó la pierna. Tanto así fue de que toda la gente se fueron a contarle después a San Antonio de Padua, che, este señor que vino y se confesó contigo, creo que vos le dijiste que se tiene que amputar la pierna porque le pateó a su mamá. Así que ahora está ahí. Se cortó la pierna. Dice que velozmente se fue a San Antonio y le vio ahí y dice que se conmovió demasiado por el arrepentimiento de este hombre. Se conmovió tanto que le hizo, dice que la bendición juntó la pierna que se salió de la pierna, ¿verdad? Juntó, hizo la bendición y dice que milagrosamente se juntaba a borrar la pierna. Frente a muchísima gente de testigo. De nuevo ese milagro
ayudó para la conversión y para que mucha gente se convirtiera. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy de San Antonio de Padua, sus milagros, su vida y sus obras y sus acciones. Espero que les haya gustado esta historia con estas anécdotas Charlie. de San Antonio de Padua. Charlie, pero vamos a irnos un poco a la tradición popular paraguaya también con respecto a San Antonio. Ah, San Antonio de Padua creo que es para conseguir pareja, ¿verdad? Claro, el que le pone boca para abajo. A Ese ver es si cierto. las mujeres, alguna... ¿Ese es cierto? Sí, Ajá. esa es nuestra tradición Pero, acá. ¿cuál es la Le tradición? Le pone boca abajo y le dicen que no le va a poner de pie otra vez hasta que no le consiga una pareja. Ah, mira un poco. Que escriban ahí en los comentarios, vamos a ver un poco. ¿Cómo es? O sea, si alguien sabe bien cómo es el tema este. O si conoce algún hecho en el cual sí recuerdan de que. Pero ¿cuál? La imagen de San La Antonio no tiene que dar la imagen, vuelta sí, o la sí, estampita sí. nomás así. Cualquier imagen de San Antonio. No si importa. Una estampita da dado vuelta. Da la vuelta de cabeza. O algunos, creo que es tapar al niño también, no le va a poder ver mal al niño. Ah, cosas mira así un poco. también hay. Sí, sí, esa es una tradición. Creo que sí. Y ayuda a conseguir la pareja, ¿verdad? Así mismo, hay que escriban la gente, que escriban cuál es en concreto nuestra tradición. ¿Cuál es? Realmente, yo no anoté yo eso, ¿verdad? Pero si me pueden ayudar como... Pero ese puede ayudar a la mujer o al hombre, a cualquiera de los dos. Y no sé, yo más conozco casos de mujeres que hacen eso. Ah, mira vos. O he escuchado la tradición, ¿verdad? Ustedes, si ustedes conocen la historia esta de que se ponen de cabeza abajo y consiguieron pareja, por favor compartan con nosotros. Vamos a leer, vamos a compartir entre todos para que todos sepan de que San Antonio sirve para Por esa como música, casamentero. Dile a San Antonio que te guarde un novio. ¿Conoces esa música? Yo no esa conozco. cumbia, ¿Vos tenés ahí? No, es una cumbia. Ah, no, Dile a no San conozco. Antonio que te guarde un novio. Ah, mira La de vos. todos los domingos. Pero es San Antonio de Padua, es el santo. No, es solo acá. A tradición nivel popular. sudamericano, Claro, luego. claro. Ah, mira. Vamos a buscar un poco. Tengo A un ver, comentario. Justamente tengo un comentario de Rosita Cubilla. Grande Rosita. Dice, también dicen que da esposo. Sí. Dicen que da esposo borracho. Dice. ¡Ah! Mira vos. Mira Eso acá yo no, dice, por eso yo no sabía. pedirle pareja a San Antonio de Padua es una tradición muy popular. Para ello, los devotos suelen encender una vela rosa, rezar oraciones específicas mira, un o poco. realizar la tradicional práctica de colocar su imagen boca para abajo. boca hasta abajo. encontrar el amor. Mira un poco. Aquí otra persona que está comentando dice a Jesús por María Santísima. Creo que, a ver, Blanca Victoria. Blanca Victoria dice, esa práctica es pagana, no es, Correcto. no es católica, dice. Correcto. Es correcto. Correcto. Sí, En primer porque- lugar, la imagen para nosotros sabemos bien que es realmente una representación, ¿verdad? Claro, porque en realidad estamos dudando de la providencia y de Dios, que Él sabe lo que nos conviene desde que nacemos, ¿verdad? Y aparte de eso, quien hace los milagros sabemos bien que es Dios, ¿verdad? A través Claro. del pedido de Así una es. intercesión. Así es, señora Blanca, muy cierto su acotación, ¿verdad? Es totalmente acertado lo que dice. No se debe hacer con San Antonio esa práctica. Muy cierto, generalmente se debe pedir la intervención del santo, pero de Dios. Muchísimas gracias, muy buen comentario. Bueno, qué interesante ese dato, ese no lo tenía yo ahí anotado, ¿verdad? Bueno, estamos ya a la mitad del programa, vamos a irnos a un pequeño corte y después volvemos con nuestro tema que es ser católico hoy aquí en Paraguay. Enseguida vemos. De vuelta con ustedes en tu programa Hijo del Trueno. Estamos en el programa número 63 ya desde que empezó todo, ¿verdad? Y siempre hay cosas interesantes que compartir con ustedes. Hoy, por ejemplo, es la renovación de mi querido ahijado, ¿verdad? Hijo de mi hermano que suele hacer la conducción conmigo y que por eso hoy no vino para estar con él. Después también hoy se celebra el cumpleaños de Fabiola.
quiere que no se diga cuántos años cumple, ¿verdad? Pero ya se le saludó en la misa como corresponde. Así que feliz cumpleaños, Fabiola, y que cumplas muchos más. Bueno, el tema de hoy que vamos a tocar es un tema eh, muy interesante porque habla acerca de lo que es ser católico. O sea, ¿qué es ser católico hoy? No hace 50 años, no hace mucho, sino aquí en Paraguay. Eh, Nosotros siempre sabemos que aquí, más todavía acá dentro de la cultura paraguaya, ¿verdad? La mayoría hemos crecido, nacido y crecido, ¿verdad? Con misas diarias, o sea, no misas diarias, perdón, sino misas dominicales cada domingo, que nos vamos siempre a la misa. Somos, la mayoría de todos los paraguayos somos muy devotos de la Virgencita de Caacupé. Eh, Nos vamos, también nos persignamos cuando pasamos, qué sé yo, frente a un cementerio, frente a una iglesia. La gente que, si uno se fija ahí frente a la Recoleta, caso de Manicalobe, fíjense nomás si la gente, si están viajando en colectivo, por ejemplo, la gente, ni la mitad de las personas que están en el ómnibus se persigna cuando pasan frente a la Recoleta, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, yo siempre que me iba yo entraba en Nacional de la capital y la línea que me llevaba a mi casa era la línea 10 y pasaba por Aedo, ¿verdad? Y por Aedo hay creo que tres parroquias. Está San Francisco de Asís, está la parroquia María Auxiliadora, está también, cuando eso se iba por Colón, por lo tanto estaba la capillita de San Roque, entonces se iba y obviamente cuando pasábamos frente a cosas, yo en cada uno yo me persignaba, pero yo me fijaba que no había gente que se persignaba. Entonces se notaba, o sea, pareciera que a la gente le cuesta demostrar su fe o le cuesta decir yo soy católico, yo creo en esto y al menos estoy saludándole a Dios que yo sé que está ahí en cuerpo presente frente a una iglesia. Entonces, parece que tenemos que esconder nuestra fe. Tenemos que callarnos para no incomodar al otro que, no sé, que no es católico o que es de otra religión. Entonces, pareciera que es una práctica constante de nosotros el de no expresar lo que realmente creemos por el falso llamado respeto humano. Pero en realidad lo que hoy quiero yo, ¿verdad? Hoy hablar y quiero demostrar es que no es para juzgar a la gente. O sea, con esto no quiero decir que toda la gente debe de reafirmar su fe o debe volver a analizar, sino simplemente es ver cómo reafirmar eso. Obviamente, con bastante convicción y con realmente deseo de ser un católico, un cristiano que está firme en su fe y que vive de manera normal o de manera que sin vergüenza lo que realmente es y de lo que sus padres le han transmitido durante toda su vida, ¿verdad? Desde chico, yo fui monaguillo, mis hermanos fueron monaguillos, uno de mis hermanos que incluso es profesor licenciado en religión, o sea, nosotros fuimos mamando de esa religión, de esa religiosidad y lo demostramos sin problema, ¿verdad? Tanto en nuestros autos como en las cosas que nosotros tenemos. Ahora, veamos, ¿por qué cuesta vivir esa fe, al menos hoy, ¿verdad? Antes que nada, tenemos que saber que nosotros vivimos en una sociedad muy cambiante, una sociedad lo primordial es la rapidez y la inmediatez. Por lo tanto, todos estos valores muy antiguos, valores que fueron transmitidos de generación en generación, que son transmitidos a través de nuestros padres, a través de nuestros parientes, o más todavía, ¿verdad? A través de la sociedad en la cual vivimos y estamos viviendo esta tradición. Esos valores comunes para nosotros de repente empiezan hoy a cuestionar su existencia o su validez.
O sea, la gente empieza a decir, pero ¿de qué sirve? ¿Para qué lo que uno quiere mostrar su fe? ¿Para qué uno quiere ir a visitar lugares sagrados, visitar lugares emblemáticos en el cual se erigen, así como el Panteón de los Heres, que se elige justamente en honor también a nuestra Virgen de la Asunción? Es un panteón que es en forma de una capilla. ¿Cuál es su objetivo? La fe, de repente, para la mayoría de las personas, se presenta, o sea, se le presenta a la gente que debe ser algo privado, algo que solamente yo lo tengo que hacer y no, o sea, no necesito demostrarlo. O sea, si lo demuestro, ya es tipo un estorbo a la gente. ¿Cuál es tu necesidad de que salgas a la calle con un rosario por tu cuello? En realidad no es también el lugar usar un rosario, porque el rosario es para rezar, no es para tener por el cuello. Pero sí de repente que vienen. Mucha gente, a mí al menos lo que me pasó en forma personal es de que en mi trabajo y en todos los otros trabajos donde yo estaba, que siempre llevo yo un anillo de San Benito, la gente se fija, ¿verdad? Y ve. Y pareciera en muchas ocasiones tipo que te hacen sentir mal. ¿Para qué vos tenés eso? ¿De qué te sirve? ¿Por qué? Oye, más, a mí eso me resulta muy interesante porque es uno, un método de conversación y dos, es un momento para evangelizar porque le empiezo a explicar a la gente. Es más, yo veo gente que usa la medalla de San Benito o símbolos de San Benito y no saben para qué. La mayoría de la gente tiene eso como un amuleto. El amuleto, como ustedes saben, no es el objetivo de los sacramentales. Los sacramentales es mantener viva tu fe, no es el elemento en sí el que produce el milagro o la acción de la gracia. Pero la mayoría de la gente justamente tiene ese miedo al ridículo. Tienen miedo. Incluso en la misa muchas veces la gente está en el fondo. No quiere entrar o no quiere sentarse ahí cerca del altar. O sea, por miedo al ridículo o que se le señale. ¿Qué? O sea, yo lo conozco. Pero es el mundo en que estamos viviendo en el cual está dejando de lado o está opacando todo lo que es la fe. Y ahí es donde surge una confusión entre lo que es el respeto hacia la fe de la gente y el silencio cómplice para no demostrar lo que uno cree. Acuérdense de que no sé si ustedes ya escucharon la misa de Cacupé de hoy o la lectura de hoy que habla acerca de los envió para evangelizar, ¿verdad? Se nombró a los 12 apóstoles y les envía, ¿por qué? Porque él dice que la mies es mucha, pero faltan los trabajadores. Nosotros somos estos trabajadores y la mies es mucha, o sea, hay mucha gente que todavía o sea, tiene tipo un cansancio espiritual. Y muchos de estos católicos dejaron justamente de creer o dejaron de hablar, por no decir, ¿verdad? Porque no quieren hablar de su fe. Aparte, convengamos una cosa que es súper importante. La fe no es para gritarlo. La fe no es tan... O sea, hay mucha gente que sí, que se dedican al tema de evangelizar o de transmitir la fe, pero la fe, más que hablar, predicar o hacer como estos espacios en el cual la gente pueda compartir o hablar de su fe, la fe más bien es vivirla. O sea, la fe se transmite más por vida. Creo que hay un refrán de un gran sabio que dijo, tus acciones deben gritar más fuerte que tus palabras. Es decir, lo que vos haces debe ser más cristiano y más católico de lo que vos estás diciendo. De ahí viene justamente el hecho que estamos hablando acerca de el tema de cómo yo expreso mi fe. Bueno, vamos ahora a ver un poco acerca de la fe vivida en lo cotidiano. Ser católico, acuérdense, no es el tema de que
uno empieza a revisar todas sus redes sociales o empieza a revisar todos los momentos en el cual la gente está hablando y empezar a discutir con la gente sobre las cosas. Empiezan a salir y querer decir eso está mal, qué sé yo, empiezan a meterse a decir cosas que no es necesario. Hay un refrán muy famoso que a mí siempre me gusta hablar cuando hablamos de lo que es nuestra religión a la gente, les suelo contar, ¿verdad? Que es el de San Gregorio Magno, que él decía, creo que es San Gregorio Magno, si no es él, por favor me ayudan y me comentan, pero yo creo que era San Gregorio Magno que decía, hablar de religión a quien no quiere escuchar es de tontos, decía. Pero no hablar de religión a quien quiere escuchar es de estúpidos. Y eso lo decía el gran santo. Entonces, debemos de saber elegir a quién también hablar y en qué momento hablar. O sea, nuestra fe debe estar vivida, pero seleccionando. Para eso nosotros debemos estar conscientes y tenemos que saber qué es eso, ¿verdad? Debemos ser honestos también nosotros con nuestra propia vida. No traicionar, tipo, soy católico, pero en mi trabajo yo recibo coima. O sea, ¿dónde está? O sea, la gente ve eso. Por más que vos tengas ahí al lado de tu computadora una imagencita así de San Miguel Arcángel, de tu virgencita o lo que sea, pero vos estás haciendo cosas que no es, que moralmente reprochable o incorrecto, pues entonces ya estamos empezando mal de tu vida, ¿verdad? Otra manera de vivirlo, una manera que es bastante cristiana hoy es el de perdonar cuando nos ofenden. Esa es una forma muy común. Todos los días alguien se siente ofendido. Todos los días alguien te toca o te dice algo. Ahora, por ejemplo, con el tema de la albirroja que fue terriblemente vapuleada por Estados Unidos, más de uno se habrá sentido pichado o puede sentirse ofendido si alguien le hace un mal chiste sobre eso, más todavía si es fanático. Bueno, hay que saber perdonar a esa gente. O sea, hay que saber recibir las críticas. Muchas veces eso no vamos a poder hacer si no tenemos un corazón que está en gracia santificante. Es difícil. Yo no digo lo que sea fácil. Pero recordemos que el camino fácil no es el camino que nos lleva al cielo, es el camino angosto, ¿verdad? Otro, por ejemplo, sería el del rezar por la gente, de rezar por tus seres queridos, rezar pero no solamente por tu hijo, es por ejemplo, el hijo que se te alejó y que no viene más y que es un ingrato, rezar por ese. O sea, ya creo que Jesús decía, ¿verdad? No es por aquel a quien, o sea, ¿cómo era ese Arnaldo que decía Jesús? Amar a quien te ama es fácil. Ese lo hacen hasta los pecadores, decía, ¿verdad? Amar a quien te hace daño, ahí está el verdadero cristiano. Y rezar por esa persona, a quienes te lastiman. El otro también sería el ejemplo. Bueno, dar un buen ejemplo se puede aplicar en distintas facetas de tu vida. Desde que te levantas en tu cama, que ya te puedes persignar y decir gracias Dios por este nuevo día que me estás dando y que amanezco con vida. Y estás dando el ejemplo a la persona que está a tu lado. Si estás casado o no, ¿verdad? Pero si estás solo, sos soltero, en algún momento vas a compartir con la gente. O sea, no somos seres aislados. Son gente que vive en sociedad. En algún momento vas a compartir. Bueno, en ese momento, que gracias a Dios por este día. No importa si llueve, no importa si hace frío, si hace calor, el día se agradece porque uno está con vida. Eso es importante, ese ejemplo de ser agradecido al menos. O de hablar de cosas de Dios, es importante. Es difícil
pero es una manera de vivir en lo cotidiano tu cristianismo. Otro, y súper, súper importante, no devolver mal por mal. ¿Cuántas veces somos maltratados? O sea, se te trata mal. O somos víctimas de calumnias, o somos víctimas de mentiras que manchan nuestro ego o nuestro ser y no sabemos perdonar. Peor aún, le retrucamos eso, tipo, quiero retruco por tu mal, ¿verdad? Es, el hecho de no devolver el mal, por ejemplo, se ajusta bastante a ser un cristiano que reza por sus opresores, que reza por la gente que le hace mal. Y repito, no es fácil. No digo que sea fácil. Vamos con el último. Un testimonio. Voy a hacer un cuento para terminar. Este programa, ¿verdad? Es justamente un cuento que se basa en un hecho real. ¿Ya? Dice así. Este es una persona que después de una charla, yo le hablé con él y a partir de esto se hizo este cuento que es justamente cómo se vive la vida hoy como cristiano. Y dice así. Hubo un tiempo en que yo me sentaba siempre en la última banca de la iglesia. No por humildad, sino por costumbre, decía él. Llegaba tarde, me iba antes. Y si te soy sincero, ya no sabía más por qué yo estaba en la misa. Había perdido la fe sin darme cuenta, no fue una pelea con Dios, fue peor, fue silencio, decía. Dejé de rezar porque no sentía nada. Dejé de ir a misa porque todo era igual. Y dejé de creer porque la vida me había golpeado fuerte. Una pérdida, una decepción, una herida que no cerraba. Y pensé, dice el cuento, ¿verdad? Si Dios existe, ¿por qué no vino cuando yo lo necesité? Pasaron los años, la banca del templo quedaba siempre vacía y también quedó mi corazón. Una tarde entré en una iglesia por puro cansancio, no por fe. Llovía, me senté como siempre, atrás. El templo estaba casi vacío. Delante mío, una mujer mayor rezaba en silencio con un rosario gastado entre sus manos. No lloraba, no se quejaba, solo rezaba. Y no sé por qué esa escena me conmovió. Me di cuenta de algo doloroso. Yo había dejado de hablarle a Dios, pero Él nunca se había ido. El silencio no venía del cielo, sino que venía de mí. Esa tarde no hice una gran oración, no prometí nada. Solo dije, casi en voz baja, Señor, si todavía estás ahí, yo estoy aquí. No sentí rayos ni milagros, pero sentí una paz pequeña, humilde como una semilla. Desde ese día volví despacio primero a sentarme, después a escuchar. Luego ya recé y entendí que la fe no siempre se siente, a veces se decide. Cuando la vida vuelve a doler, ya no me voy al templo, ya no me voy al templo antes de tiempo, sino que me quedo. Y después descubrí algo simple. La fe no hace ruido, pero sí sostiene. Señores, les agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros, así que vivir la vida hoy como cristiano, es una tarea para todos los días, no solamente hoy. Así que les dejo ese mensaje y ese pensamiento. Así que recuerden siempre, tengan la obligación de vivir su fe en lo cotidiano y de ser felices. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.